Hola, bienvenidos a Medical Televisión, este espacio que tenemos para hablar de salud los martes a las 14:30, los domingos al mediodía, una hora exclusiva de una especie de consultorio virtual en donde usted puede hacernos llegar cualquier inquietud a través del 11 72 01 0101 con profesionales matriculados y reconocidos de nuestro medio aquí en el piso para despejar las dudas. Hoy vamos a hablar de dos temas dedicado a los más pequeños de la casa. Vamos a hablar de acondroplasia. ¿Qué es esto? ¿Lo escuchó? ¿Escuchó esta palabra alguna vez? Es enanismo. Sí, sí. Y vamos a escucharla con más frecuencia porque desde los medios de comunicación y también los profesionales médicos buscan cambiar esta terminología para referirse específicamente a esta enfermedad. Sobre este tema vamos a hablar con la doctora María de los Ángeles Insúa, que ya se encuentra aquí con nosotros en el piso. Y en el próximo bloque la doctora Pacheco nos va a hablar de diabetes infantil. Habíamos abordado diabetes, por supuesto, en este programa y muchas veces hemos hablado con profesionales dedicados a la alimentación sobre este tema. Hoy hablamos de diabetes infantil. Cualquier inquietud usted la hace llegar con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Gracias por haber venido. Bueno, hablamos de acondroplasia. Específicamente le decía a la gente esto de cambiar los términos. ¿Es enanismo? Sí, ¿Es correcto decirlo así también? a ver, técnicamente siempre se ha hablado de un tipo de enanismo la gente lo conoce como el enanismo, pero actualmente buscamos utilizar la palabra técnica o la palabra científica acondroplasia para tratar de que la gente no hable de los pacientes o de los que padecen esta patología como enanos. Es Claro, tratar de no estigmatizar. y porque hemos mal empleado el término y lo hemos usado fuera de contexto y Exactamente, hemos hecho mucho daño con el lenguaje cuando nos referimos a una persona con este término que en realidad es una enfermedad, ¿no? exactamente, Doctora, hemos preparado con la producción un informe, lo por compartimos supuesto. y enseguida abordamos este tema. La acondroplasia es el tipo más común de enanismo y es definida como una enfermedad multisistémica, debilitante y progresiva. Su origen se basa en una condición genética que se da producto de un cambio en el receptor del factor de crecimiento, que hace que las distintas partes del cuerpo crezcan de manera desproporcionada. La reducción en el crecimiento alcanza casi todos los huesos del cuerpo. La mayoría de las personas con acondroplasia, más del 80%, tienen padres con una estatura promedio. Además de estar vinculada a otras enfermedades, la acondroplasia trae aparejadas diversas dificultades en la vida cotidiana de las personas. Se calcula que se da en 1 de cada 25.000 nacimientos y afecta a más de 36.000 personas en todo el mundo. Dolor, pérdida rápida de energía, fatiga, ansiedad y depresión, disminución de la funcionalidad en la vida cotidiana, dificultad para moverse y alcanzar objetos y para estar de pie durante mucho tiempo, son solo algunas de las complicaciones asociadas a esta condición. Según información de compañías biofarmacéuticas, hasta hace poco no había ningún tratamiento farmacológico disponible para la acondroplasia. Recientemente, las autoridades reguladoras europeas y estadounidenses se basaron en los resultados de un estudio global fase 3 para evaluar la eficacia y seguridad de una droga y aprobar su comercialización en sus respectivos territorios. La terapia con esta droga está indicada, según señalan, para el tratamiento de niños a partir de los 2 años y su principal resultado es un aumento de la tasa de crecimiento anual que puede compararse con la de los niños sin condroplasia y contribuye a mejorar otros síntomas de esta afección. En la República Argentina ya se sometió al proceso de registro ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT. Doctora Insúa, la acondroplasia trae aparejado también un gran problema emocional en el paciente, que no lo hemos nombrado acá porque me parece que es un capítulo aparte que debemos desarrollar y charlar, ¿no? Totalmente. En realidad todas las patologías, en mayor o menor medida, a medida que también impactan más en la vida diaria, en la calidad de vida de el paciente y la familia, tienen una implicancia psicológica. No es lo mismo
tener un niño que es sano, que tiene un crecimiento normal, que no tiene asociada ninguna patología, a un chico cuando ya comienza con algún trastorno. Obviamente que como papás nos genera una cierta angustia y trastorno emocional y obviamente en estas familias, por supuesto. Ahora, doctora, ¿quiénes tienen disposición o predisposición, si se puede decir así, a tener un hijo con acondroplasia? Como decía el informe, el 80% son niños que nacen de dos papás con talla normal, es decir, que no tienen el defecto genético. El 80% se produce de una mutación nueva, es decir, durante la duplicación de la célula que se implantó, ese embrión que se está multiplicando, se produce el defecto genético. Ahora, una vez que yo ya tengo el defecto genético, ese defecto se hereda en un 50% a la descendencia. Es decir, como es un efecto dominante, donde yo solo necesito del papá o la mamá que porte ese defecto genético, después tengo la probabilidad del 50% de que nazca un bebé con el defecto. Ahora, como decía el informe, también trae aparejado una serie de síntomas y de problemas de salud a lo largo de la vida, ¿no? ¿Quién es el profesional médico encargado de atender a una persona con acondroplasia? Y desde el médico que asiste a la población pediátrica, ya sea el médico generalista de familia o el pediatra mismo, es el que comienza y es como el eje de todo el seguimiento, pero después entramos los endocrinólogos, están los traumatólogos, los neurocirujanos, los otorrinos, o sea, como que en el medio van apareciendo múltiples efectores de salud que van a ser los que van a acompañar y es un trabajo multidisciplinario como en todas las patologías. ¿En qué momento del embarazo se puede detectar que hay un paciente con acondroplasia en ese vientre? Y generalmente ya en el segundo trimestre, cuando uno hace la transluminescencia nucal, es decir, cuando hace esos estudios para ver si hay algún signo factible, las 12 semanas sobre todo, que comienza a haber algo sugestivo, y si no, también cuando va viniendo el obstetra o aquel profesional que está a cargo de la medición de las ecografías fetales, ve que ya hay un acortamiento o una desproporción entre los miembros y la estatura que tiene ese bebé. Van a nacer más. Y a partir de ese momento, doctora, ¿ya se pueden llevar adelante acciones para tratar de revertir esta enfermedad? Revertir no la vamos a revertir, pero sí saber ya el obstetra con qué paciente se va a encontrar en el momento del parto, la mamá ir preparándola y a los papás, al mamá, papá y a la familia de un posible diagnóstico, si se desea o no, dependiendo del acceso o no de algún estudio genético específico que se hace intraútero para saber si se confirma o no, como en todas las patologías, una cuestión de accesibilidad y decisión familiar. Y posteriormente ya estar preparado, el neonatólogo que la va a recibir, saber qué paciente, programar ese parto. Entonces hay un montón de cosas. ¿Esta enfermedad tiene alguna incidencia cognitiva en la persona? En general no. Por ahí vamos a tener algún retraso en la adquisición de pautas que tiene que ver con una cuestión de desproporción en la cabeza, van a ir más lento en el cuanto a sentarse, a caminar, pero después, no, el desarrollo neurológico no. El informe hacía referencia a que afecta la mayoría el desarrollo y el tamaño de los huesos de nuestro cuerpo, ¿no? Sin embargo, yo percibo, tal vez esté equivocada y le pido disculpas si es así, que hay ciertos rasgos faciales que tienen en común. Sí, lo que pasa es que lo que tienen es un acortamiento de los huesos largos, los huesos de los brazos y de los miembros, pero columna y en lo que es cabeza tienen un crecimiento normal o elevado, en el caso puede aparecer en la cabeza. Entonces de repente tenemos ciertas características que son propias, la nariz, el puente, la frente, con una cabeza más grande de lo que es para su cuerpo. Obviamente, entonces vamos a encontrar rasgos, frente prominente, hay algunas cuestiones que uno lo ve y sabe que dentro de la acondroplasia los pacientes tienen las mismas características faciales que uno las ve y las reconoce. Pero lo que es troncos, tienen troncos más largos que en proporción a sus miembros y es una de las características. Ahora, doctora, ¿cómo va a ser la salud de este niño a lo largo de su desarrollo? Y va a depender mucho de todo, va a depender del equipo de salud, va a depender de esto que vos decías de la contención, pero sobre todo de que vayamos. Por eso es un poco esto de ir interviniendo en los momentos oportunos. Entonces va a tener múltiples afectaciones, puede tener trastorno a nivel neurológico porque se acumula líquido en su cabecita y puede hacer lo que se llama una hidrocefalia y puede hacer algunas complicaciones que pueden causar la muerte los primeros 2 años. Entonces tenemos que estar atentos. Problemas respiratorios frecuentes, problemas del oído, problemas articulares, por ahí sufren mucho de dolor, pueden tener también, se puede como profundizar una cierta curvatura que tienen de la columna, entonces hacen que después
sufren mucho de dolor y eso es incapacitante o discapacitante en Claro. su vida. Y obviamente todo lo que va asociado a la baja talla extrema que tienen. Claro, incluso en el desarrollo, ¿no? Porque normalmente, corríjame si no es así, los niños cuando crecen tienen ciertos dolores, ¿no? En las extremidades, en los huesos, en las Y no, rodillas. Me imagino que se acentúa en en este tipo ellos de tienen pacientes. muchos, exactamente, son muchos dolores, sobre todo articulares o sobre todo de columna, y eso hace que sea mucho más discapacitante que los dolores de crecimiento normales que uno siente o escucha Bien, que y existen. este paciente va a necesitar también un acompañamiento desde la psicología, ¿no? Totalmente. Hemos dicho, como todo paciente que cursa con una patología que es francamente discapacitante, sobre todo si no tiene un buen abordaje, necesita. Y el acompañamiento de una familia que si tiene la condición genética ya es como que está preparada, pero que si no la tiene es como todo bebé que uno tiene, que esperaba un bebé y tiene otro bebé a las expectativas que uno tenía como papá. Bien, doctor, ¿usted tiene pacientes enanos? Tenemos pacientes con acondroplasia, no están centralizados como quisiéramos, por eso es que hemos empezado a hacer una concientización o salir a visibilizar lo que venimos haciendo con todas las enfermedades poco frecuentes, es decir, aquellas donde no tenemos tan visible estas patologías, pero lo que queremos es ¿Podemos definir de alguna manera, usted nos puede contar cómo percibe el mundo un paciente con acondroplasia? ¿Se siente incluido? Porque, mire, de todas las enfermedades que nosotros hemos visto o que pensamos, ¿no? Que nos volvemos inclusivos y hablamos de rampas para quienes andan en silla de ruedas, me parece que como sociedad estamos siendo muy poco justos con quienes padecen la acondroplasia. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, al no una sociedad que no conoce, inclusive los profesionales que no están muy informados, no colaboramos en la inclusión de muchas patologías. Cuanto más nos vamos de los centros urbanos principales, más todavía. Imagínense que estas personas o estos pacientes no van a poder subir en su vida adulta normalmente, o sea, imaginemos de chico mucho menos, pero el colectivo, no se pueden subir a higienizarse, necesitan adaptarse. Conocemos nosotros, salvo en algunos shopping o en algunos lugares que está adaptado para niños y que por ende podría adaptarse, pero ¿qué tenemos de adaptación en la vida? Claro, en la vida diaria? sobre todo lo que tiene que En ver los con baños, en los colegios, colegios. que no pueden sentarse con los pies colgando en un pupitre normal porque les duele, se cansan, tienen que adaptarse. Sí, sí. Entonces tenemos que estar un equipo para saber cuáles son las adaptaciones que hay que dar. Ahora, los profesionales médicos, ¿cómo acompañan o deberían acompañar a los papás de estos pacientes? Informando. Yo creo que la información empodera para que ellos también puedan saber qué es lo que les espera, cómo seguir, y después están las fundaciones que acompañan a otros papás, saber que existen otras familias igual que las de ellos y saber que están acompañados y que hay mucho de apoyo. Si de pronto una mamá no ha recibido los controles que corresponden durante el embarazo y que no ha podido detectar que su hijo va a nacer con esta enfermedad, ¿cómo puede darse cuenta una vez que ha nacido? ¿O es a simple vista que el bebé es En el diferente? caso de la acondroplasia es como muy visible. Uno lo ve, primero el neonatólogo que lo recibe tiene que ver que es un chico más corto. En vez de medir los 50 centímetros, 49, mide 47, 46, 48 centímetros. O sea, de por sí tiene una talla para un bebé de término un poco más corta. Después lo ve que tiene una cabeza más grande o que parece una frente prominente. Esas características, esos rasgos se ven desde chico. Doctora, en el informe habíamos compartido una información que nuestra producción ha encontrado, es última, es nuevita. Esta medicación que de alguna manera abre la puerta a una esperanza para quienes nacen con esta enfermedad. ¿Ha tenido posibilidad de trabajar en el tema? Estamos ahora justamente con el laboratorio que ha desarrollado y que está por comercializar la medicación, el tema de la difusión, pero justamente porque en la industria, lamentablemente en la industria médica necesitamos el aval o el apoyo de la industria farmacéutica. Pero, a ver, promete una mejoría, lo que hace en esto que hablaba el informe, de ese receptor que está mal, que actúa y que no deja que crezca bien este hueso, bloquear ese defecto o anular ese defecto para tratar de conseguir que crezca más. No llegamos, por lo menos en los estudios que estamos teniendo, a tener una talla normal, pero sí a mejorar, hablemos de 10 centímetros. 10 centímetros para un chico que mide 1,25, 1,20 o un adulto, claro. llegar a 1,30 o el que tiene mejor perspectiva de talla, que es 1,30, llegar a 1,40, yo creo que 10 centímetros nos cambia la forma en que vemos la vida, nos la cambia de nosotros. Sí.
Sí, Tal cual. con respecto a los chicos, imagínense a un adulto cómo le cambia 10 centímetros más. Yo siempre digo que a veces los que no tenemos el problema de la talla baja no nos damos cuenta cuánto puede impactar eso en una persona. Claro que sí. Ahora, doctora, hay casos que se han popularizado a través de los medios, a través de las redes, y bueno, yo le consultaba a la doctora porque hace muy poquito llegó a la Argentina un influencer ruso, muy pequeñito, Hashbula es el nombre, sí. la gente va a saber de quién me refiero, porque, a ver, tenemos stickers en los teléfonos, tenemos memes en todas las redes sociales y demás, y usted me decía que no se trata de acondroplasia. No, si uno se ve que médicamente las características no cumple los criterios, cumple criterios para otro tipo de déficit. ¿Qué tipos de enfermedades, doctora? Nosotros o sea, uno puede asumir, habría que estudiarlo, puede ser algún tipo de déficit o trastorno a nivel de la hormona de crecimiento. Él es chiquitito y simétrico, como que no ha crecido, no tiene las características, si uno lo ve a él, no tiene la característica del acondroplásico, como sería, por ejemplo, el actor norteamericano, que si me preguntas ahora el nombre se me fue. Claro, lo tiene en estos momentos en su espalda al actor, bien. Porque es el Games of Thrones, sí. El Juego del Trono. Claro, ese sí tiene todas las particularidades. Ahora, si hablamos de Messi, porque tanto se habló de que el mejor jugador del mundo tenía este problema de crecimiento, ¿padeció de acondroplasia o esto es un mito? No, nada que ver. O sea, si uno dentro de las bajas tallas, abrimos el paraguas y encontramos lo que quieras. Y Messi se asumió en un momento que tenía déficit de hormona de crecimiento, por eso justamente el Barça se lo llevó y ayudó con el tratamiento. Hoy en día sabemos que exactamente no era un déficit de hormonas, sino que como que maduró un poco más lento. Obviamente estamos hablando de, creo que 20 años después, donde hay muchas cosas que se conocen. Pero no, dentro de las displasias esqueléticas, el déficit de hormona no. Ahora, lo que sí se conoció es que Messi fue sometido a una serie de tratamientos como para poder crecer o que tiene que ver con esto de la hormona de crecimiento, ¿no? ¿Existen ese tipo de tratamientos? Sí, pero es específico para ciertas condiciones. Yo, como les digo a los pacientes y a las mamás de mis pacientes, si no hay una necesidad de hormona de crecimiento, poner hormona, porque muchos papás vienen y dicen, quiero hormona de crecimiento para que mi hijo sea más alto, y no funciona es para ciertas enfermedades. Bueno, tenemos acá una consulta de un televidente. ¿Me ayuda a leerlo? Porque se me vuelve complicado. Señor director, si ponemos la tablet en el aire, dice, una pregunta para la doctora. Mi niña tiene cifoescoliosis. Cifoescoliosis y hipotonía muscular. Sí. ¿Qué es esto? Seguramente hay que ver, pero o puede ser, depende del estado neurológico. Ajá. Puede ser alguna deformación a nivel de columna, hipotonía, justamente como los músculos no son fuertes. Ajá. Puede ser que hayas desviado la columna, la cifoescoliosis como una desviación. Esa curvatura que vemos normalmente en las columnas como que está mucho más marcada. ¿Tiene 9 años y esto influye en el crecimiento? Sí, puede dar una talla baja por acortamiento del tronco. Y obviamente si está hipotónica, es decir, no tiene buena fuerza muscular, puede hacer que por alguna causa no se movilice y eso genere también trastorno. Ahora, los papás se preocupan mucho cuando sus hijos no crecen, ¿no? Todos nos preocupamos, obviamente sí. Y por ahí nos volvemos como demasiado ansiosos. ¿Y hay como un parámetro de crecimiento que los pediatras tienen? Yo siempre digo que el mejor parámetro es los controles, ir marcando. Nosotros tenemos gráficas, los pediatras o los que hacemos atención pediátrica, donde marcamos el estándar que tenemos normal. Nos movemos dentro de lo que se llama percentilo. Y ver todo cómo va creciendo, para que no llegar cuando está demasiado bajo, sino cuando el pediatra o el médico que sigue sepa que no va creciendo bien porque se va cayendo, porque va cambiando la tendencia, o el mismo papá. A mí me llegó papás diciendo, a mí no me gusta cómo está. Obviamente siempre también considerando los parámetros de papá y mamá, cuánto mide papá y mamá. Claro, porque pasa, ¿no? Llega un momento y una edad que usted como pediatra me va a saber decir mejor. Me parece que está entre que de la primaria pasan a la secundaria, que muchos se quedan bajitos y algunos crecen de golpe. Entonces ahí es cuando los papás ven la diferencia, ¿no? En la fila del colegio, cuando forman fila y dice, no, pero mi hijo está como muy detrás de algunos que crecen rapidísimo. Sí, lo que pasa es que la pubertad es un abanico que empieza 8, mujeres 9, los varones hasta 17 años que terminan de hacer el crecimiento, muchos avanzan más, y que puede pasar nada, que vos empeces la pubertad a los 9 y otro puede empezarla a los 11. Y obviamente no es lo mismo porque se estiró en ese catch-up que hacemos de la pubertad, no es lo mismo hacerlo si empecé a los 9 años que si empecé a los 11, va a ser más tardío.
Siempre y cuando, obviamente, consultando. Yo siempre digo que no pasa nada si voy al pediatra y le pregunto, doctor, ¿esto es normal? O yo quisiera derivar, o que si hay algún especialista, la derivación se puede hacer. Uno no tiene que quedar con la duda. Bien, doctora, recomendaciones para papás que tienen dudas, consultar al médico y sobre todo el seguimiento de los embarazos vendría a ser en esta enfermedad, ¿no? En realidad, en cualquier paciente en etapa pediátrica, el seguimiento es fundamental. Desde el momento en que me entero que estoy embarazada, hacer los controles, porque nosotros podemos detectar muchas cosas como médico dentro de útero, algunas que pueden corregirse, otras lamentablemente no. Y después yo reniego mucho con los papás cuando dicen yo solo voy al médico cuando está enfermo. Sí. Y en realidad uno tendría que estar uno mismo como adulto, no tan solo los pediátricos, pero a veces el chico llega tarde. Llega lamentablemente, como vos decías recién, en la etapa donde se dan cuenta de la pubertad. Y en la pubertad empiezan unos cambios tan acelerados que muchas veces no podemos ir en contra del tiempo. Entonces, ir al pediatra, hacer la ficha con conciencia, hacer el control, la ficha inicial del colegio con conciencia. No es que necesito que me firme una firmita el amigo o el médico, sino que hacer un control. Para eso sirve la ficha médica también, para que una vez al año hagamos un chequeo. Bien. Doctora, ¿tiene conocimiento de alguna organización que esté ayudando a las familias con acondroplasia en Salta o no existe? En Salta no tengo, afuera de sí, pero... Ustedes, profesionales médicos, desde el Hospital Materno Infantil, van a realizar próximamente un simposio sobre este tema. Sí, el viernes vamos a hacer un simposio sobre acondroplasia. La idea es los médicos que estamos involucrados básicamente en el seguimiento, dar a conocer a la población de profesionales en salud que hacen el seguimiento para que sepan esto, qué pacientes, cómo sospecharlo, cómo evaluarlo, qué cosas pueden aparecer y cómo seguirlos. Bien, y desde acá hacemos un llamado a toda nuestra sociedad a modificar el lenguaje. Lo decíamos con la doctora, es muy difícil, sobre todo porque, a ver, el término enano nos resulta tierno, ¿no? Hola, enano, porque mi enano, por decir mi hijo, porque le decimos chiquito, y estamos hablando de una enfermedad que a alguien en algún punto le está haciendo daño. Entonces, no cuesta nada modificar el término, ¿no? No, sobre todo cuando, a ver, si uno habla de esto, le dice gordo al marido, gordo al hijo, si lo hace, ahí depende cómo le cae a cada uno, pero utilizarlo despectivamente, porque enano se usa muy despectivamente, es hiriente, no tan solo para el que quizás no tiene acondroplasia, pero tiene alguna cuestión con la talla, para el mismo acondroplásico. A una persona bajita, ¿no? Exactamente. No tiene sentido incluso y los utilizar chicos el sufren término. muchísimo el bullying con la baja talla. Pero claro que sí, y estamos Muchísimo. en esto, ¿no? En de aportarle un poquito a nuestra comunidad para que entre todos hagamos un mundo mejor. Mejoremos, tenemos que ser Muchas mejores. gracias, doctora, por haber venido a Médica Televisión. No se mueva de la pantalla porque en el próximo bloque vamos a hablar de diabetes infantil. En el marco de esta semana tan importante, desde los medios de comunicación tenemos que hacer algo para ponernos en acción en torno a esta epidemia que está perjudicando al mundo entero y que cada vez se vuelve más intensa. Pausa, ya volvemos.